Canal 45. Hoy de nuevo estamos con ustedes en un programa Guadalquivir 32 que edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y tenemos el honor, el placer de tener de nuevo con nosotros a Manuel Medina Casado para hacerle una segunda entrevista. Hola, Manuel. Buenos días. Bueno, pues como ya le dijimos la vez anterior, Manuel Medina Casado es maestro y licenciado en Historia, un gran estudioso de la vida y obra del padre de la patria andaluza, Blas Infante Pérez de Vargas. En el programa anterior, en el cual hicimos una entrevista, nuestra primera entrevista, pues ya nos habló ampliamente de su periodo de infancia, su periodo de estudio y de alguna manera cómo se sensibilizó con los problemas que tenía el pueblo andaluz y cómo de alguna manera pues se introdujo en él su vocación de dedicar su vida a esta tierra nuestra, por una parte tan grande y por otra parte tan denostada por poderes exteriores que siempre han tratado de esquilmarla, marginarla y utilizarla. Bueno, Manuel, pues dicho este preámbulo, pues quisiéramos entrar ya en el contexto de esta segunda entrevista y empezaría preguntándote qué importancia tiene esta primera gran obra que hace Infante, como es El Ideal Andaluz, o publicado en 1915, que digamos es como un catecismo del andalucismo, ¿no? ¿Por qué? Bien, el origen de este libro que es El Ideal Andaluz, hay que buscarlo en el Ateneo de Sevilla, porque Blas Infante, que era parte de ese Ateneo de Sevilla, personas cultas, letradas de Sevilla, le encargó una conferencia. Él era director de una de las secciones del Ateneo de Sevilla, sí. Entonces le encargó una conferencia en 1914 sobre este tema. Sí. La palabra el ideal andaluz, pues eso del ideal, que viene un poco de la filosofía alemana, del idealismo, es decir, el ideal o ideario, se dice hoy día, es las ideas fundamentales, como si fuera un catecismo, ideas fundamentales del andalucismo. Es como el camino o recto que hay que seguir para obtener un bien para Andalucía, ¿no? Exactamente, o la ruta. Entonces él dio la conferencia, culto como era, notario sevillano, que tenía la notaría de un pueblo cercano, Cantillana, ahora hablaremos, sí. No está más allá de 15 o 20 kilómetros de Sevilla, Cantillana, ¿no? Entonces pues era conocido, era valorado, o sea, esa fue en Cantillana la primera, digamos, plaza notarial que le asignaron, ¿no? ¿Por qué eligió Infante la plaza de Cantillana, pudiendo haber elegido otras más grandes, pero más lejanas a Sevilla, ¿no? ¿Por qué elige Sevilla? Podía haber cogido una notaría cercana a Málaga, que era su capital, o de Granada, donde había estudiado. Entonces, claro, es un tema bonito para pensar por qué hace eso Infante. A lo mejor ya intuía él su labor por Andalucía, porque ya había estado en Madrid haciendo las oposiciones a notarios, ¿no? Sí. Y la historia de España la conocía bien, porque siempre le gustaba la historia. Es más, en el Ideal Andaluz de 1915, al año siguiente de pronunciar esa conferencia en el Ateneo de Sevilla, que se ve que le dicen, esto hay que publicarlo y tal, y lo publicó, y lo hace un libro bastante mazacote, grande, aunque en la última edición que ha hecho el Centro de Estudios Andaluces, con una larga introducción, también nos consultaron a la Fundación Blas Infante, pero una larga introducción por un profesor de la Universidad de Jaén, sí. Pues entonces se habla por lo menos varias veces en esa introducción de que es un panfleto político. Qué barbaridad. Entonces, un panfleto, pero me acuerdo, como bien has dicho antes de que editara esta obra, él se lo prepara como discurso en el Ateneo. Exacto. Donde estaba, digamos, la clase primero fue una conferencia y también intelectual de Sevilla, ¿no? Una conferencia a finales, último trimestre de 1914. Y luego lo publica en 1915 en una editorial propia, Editorial Avante. Que saca a él varias obras, ¿no? Y luego, luego ya en el 21, estamos hablando del 15, 1915, pues en el 21, es decir, 6 años después,
saca La dictadura pedagógica, saca varias obras más en esta editorial Avante. Pero la primera obra más significativa, la prueba es que el Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía, la primera obra que ha reeditado ha sido esta. Sin embargo, me hace a mí mucha gracia esto que el comentario este que han hecho, creo, desde la Universidad de Jaén, ¿no? Has dicho, ¿no? Sí, el autor sí. Porque es que resulta, viendo el tema en el siglo XXI, con un buen sueldo, con una buena casa, con unas buenas comunidades, con un desarrollo a pesar de las marginaciones que ha tenido Andalucía, no es el panorama que se encontró Blas Infante cuando vio un mundo de jornaleros, de hambrientos. Sí, ya he visto el guión que me vas a hacer y efectivamente vamos a hablar también del tema agrario, pero que es buena esa observación que hace. Esta Andalucía no es la misma de Blas Infante, no es la misma. Entonces, por eso cuando se dice, y estamos hablando de Blas Infante, temas capitales, incluso que trascienden su vida y su obra, entonces, ¿qué haría ahora Blas Infante? No, esa pregunta es capciosa, esa pregunta no sirve, porque Blas Infante ahora no sería el que fue, porque entonces estaría fuera de onda. Ahora digamos así un poco literariamente, el Blas Infante somos nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que sacarnos las castañas del fuego, como él lo intentó, claro. Que por cierto con bastantes dificultades, ¿no? Pero además era un gran, hacía grandes análisis de la sociedad de su tiempo. Yo recuerdo haber leído algo de él, y tú también lo habrás leído, como antes de la Revolución de Octubre ya preconizaban, dice, en Europa se va a producir una revolución obrero-campesina y va a estallar por dos puntos, o por los mujís rusos o los jornaleros andaluces. Blas Infante, que el mismo que estalló, sí. Podía haber estallado también por los jornaleros andaluces. Blas Infante, y yo tengo un artículo de eso, porque ahora ya en la edad que estamos ya tan avanzada y dedicada incluso a la reflexión, gracias a Dios, sí. Pues entonces en Blas Infante sabía mucha historia y la reflexionaba, le gustaba la arqueología, iba al campo como a veces nosotros y veía yacimientos y tal, pero la reflexionaba y estaba al margen de la universidad. Por supuesto que era amigo de los profesores universitarios que estaban en el Ateneo. Si salía alguna obra importante, como él, que tenía muchos libros, el otro día preparándome esto, pues en su biblioteca de la casa de Coria del Río tenía 1800 y pico libros. Habría perdido otro, tal. Quiero decir, no por tener muchos libros, ni siquiera los has leído, porque la enciclopedia no te va a poner. Incluso conocía el tema. También he oído, perdona que te interrumpa, sí. Que su esposa, su mujer, tras ejecutarlo el gobierno militar franquista, pues resulta que hizo un expurgo de documentos y quizás también de algún libro, por miedo a que pudieran una referencia, ¿no?, de las hijas, de las dos hijas mayores, Luisa, que ya ha muerto, y de María Ángeles, la presidenta de la fundación, que todavía vive. Más tú has hablado con ella y le han dicho cosas, ¿no? Me la ha referido Enrique Iniesta. Sí. Yo le pregunté a Enrique, ¿quién te ha ayudado más? Porque para quien no lo sepan, de nuestros telespectadores, Enrique Iniesta con Yaúl Valera ha sido, desgraciadamente ya ha muerto, el mejor biógrafo que ha tenido Blas Infante, que lo ha reflejado en 3 tomos bastante gruesos, o Blas Infante toda su verdad, ¿verdad? Sí. Lo va a titular. Volviendo a lo que me decías, sí. Efectivamente las hijas son las que nos han dicho lo más humano y secreto, entre comillas, es decir, lo más íntimo de Infante, ¿no? Y yo le pregunté a Enrique, ¿qué hija, ya creo que esto lo he dicho en otros sitios, ¿no?, te ha ayudado más? Y decía que Luisa le había ayudado porque tenía más sintonía con ella, pero María Ángeles, que también tenían casi la misma edad las dos, y pues conoce también todos estos avatares, porque la madre, si eran pequeñas, no se lo decía, pero... Su hija Alegría era demasiado chica, ¿verdad? Perdón. Claro, ya cuando muere Infante, pues a lo mejor Alegría tenía 2 años, 3, no recuerdo ahora mismo exactamente. En los libros, lógicamente, está la fecha de nacimiento. Siguiendo al hilo de esta pregunta, que no quiero que se nos pase, ¿tienes conciencia, porque tú ya estás jubilado, has sido docente, se ha explicado, se ha llevado a la escuela una explicación del contenido o del mensaje del ideal andaluz en el sistema educativo, en la escuela,
Bueno, yo personalmente podría hablar por mí y también por lo que yo intuyo que hacen otros, porque cada uno se mete en su aula y da los contenidos teóricamente que vienen en los libros de texto que están autorizados por la Junta de Andalucía, la Generalitat Catalana. Las diversas autonomías tienen competencias educativas y también en cuanto a los contenidos, ¿no? Vamos a ver, falta mucho tiempo. Entonces, cuando es alguna actividad marginal, no se me ocurre otra palabra, o extraescolar, o el Día de Andalucía, tal, pero ahí ya depende, sí, hay un tema en ciencias sociales que se habla de Andalucía, y ya cuando se llega a los cursos más superiores se habla mucho más a fondo. En secundaria yo he sido un maestro de primaria, entonces poquito, porque no... Blas Infante es un personaje señero en la política y en la cultura andaluza, cuántas calles hay y colegios que se llaman Blas Infante, calle Blas Infante, parque de Blas Infante, pero conocer la vida y obra, eso ya más bien poco, y creo que ni siquiera en la universidad. Bueno, pues al hilo de lo que dice, en la pasada tertulia del 4 de diciembre teníamos con nosotros aquí en la mesa de tertulia a Pepe Vigueras, que es docente, como sabes, y nos decía una estadística que él personalmente ha hecho con sus alumnos, y había un porcentaje bastante significativo que no sabían ni siquiera quién era Blas Infante. Claro, esto le ha pasado al sistema educativo andaluz y no al catalán. ¿Por qué? Porque cuando en el primer estatuto, que tenían más competencia para los andaluces que el actual estatuto que nos han indignado, pues resulta que en educación los andaluces podrían haber dicho cultura andaluza una asignatura obligatoria, con lo cual el conocimiento andaluz se hubiera extendido más, los alumnos hubieran aprendido más. Pero como le hicieron optativa, encima de que no habían formado a la inmensa mayoría de los maestros, tú eres una excepción porque eres un estudioso de la vida y obra de Blas Infante, entre otras muchas cosas, pero o dime tú que también hay muchos maestros que van a, como en todas las profesiones, no digo ya en el tema de maestros, que van a cubrir lo que le exigen, pero nada más. Y si encima lo que le exigen es que eso es optativo, nadie lo pide, pues no lo enseño. Y entonces así estamos. Bueno, el tema es importante porque Blas Infante es un icono, quizás yo diría el icono de los símbolos de Andalucía. Ahora después también se puede hablar de los símbolos y yo siguiendo al biógrafo Iniesta digo que el símbolo más importante es el padre de la patria, entre comillas. Si quieres no le digas padre, di el promocionador de la causa andaluza, el estudioso, el militante, líder, lo que quieras. No digas padre si no te gusta, pero que la verdad es que, y por eso estamos hablando de Infante, pero a niños pequeños, pues a veces en una charla esporádica, como yo hacía cuando me llamaban el Día de Andalucía y tal, pues hablaba de modelo, Infante como persona comprometida con la sociedad. Y quiero decir una frase antes de pasar adelante, puesto que hemos abordado lo básico al principio, que Blas Infante tiene una frase que demuestra cómo era el nacionalismo andaluz y cómo es ahora, abierto, no como otros, punto suspensivo. Es integrador, no. Y decía, antes que andaluz, soy humano. Bueno, eso, que me digan otros nacionalismos que dijeran esa frase, escrito en su manuscrito. Esa frase a mí me ha impactado porque yo lo llevo en mi entraña. Yo que soy un profundo amante de Andalucía, de nuestra tierra, y además me proclamo nacionalista andaluz, aunque yo respeto profundamente toda la ideología de todo tipo, pero la realidad es que mi nacionalismo, como decía Infante, coincide exactamente con él. Antes es humano, o sea que cualquier ser de la tierra en dificultad está primero que digamos una defensa a ultranza del terreno donde tú has nacido y tal. Pero una vez cumplido el deber social y humanístico que tenemos con todos los habitantes de la tierra, pues es también justo y necesario, para que no quede esa tierra marginada, como está pasando actualmente, amar a la tierra donde has nacido. Porque tú, que eres un estudioso de Infante también, recuerdas que Infante decía, yo soy andaluz porque nacionalista andaluz porque nací aquí, que si hubiera nacido en Galicia, pues sería nacionalista gallego. También lo dice
en el tema que ahora podemos debatir, si el tiempo... Sí, pero antes de pasar a otro punto, quisiera que, sí, para terminar con lo de sí, el ideal andaluz, sí, o esto realmente, más que un libro, era un programa o un ideario, ¿no? Sí, un ideario. Además, el tema ideal andaluz, ¿quién fue el primero que pone esas dos palabras juntas, esos dos conceptos juntos, ¿no? Pues son otras personas, no Infante, en torno al Ateneo de Sevilla, que era donde se debatían estas cosas. Hombre, es que era por imitación a Cataluña. Bueno, me da igual que fuera por imitación a Cataluña o al Rosellón, claro, o a la Bretaña, me da igual, pero se debatían en Sevilla. Y se podían debatir también en Málaga o en Granada o en Jaén, pero no con la calidad y altura que se hacía en Sevilla. Lo siento, pero hasta ahora es así. Entonces, ideal andaluz, dicen que la expresión puede ser de Mario Méndez Bejarano, que en el 1909 da una conferencia en torno a los juegos florales, estos que hacían en primavera, sí, hablando de este tema. Puede ser también de un poeta que se llamaba José María Izquierdo, sí, un hombre bajito, pero muy profundo. Entonces, el ideal andaluz. Para demostrar la importancia de esta palabra ideal, pues hay un diario, ya lo hemos dicho otras veces, que se llama Ideal, y es de los más vendidos en Andalucía, ¿no? Sí. El ideal es el conjunto de ideas que quieren llevar a cabo para la redención de Andalucía, de un pueblo, sí, para redimir, lo decían ellos, un poco mezclado el lenguaje religioso con el político. Y bueno, otra etapa donde adquiere un gran trabajo y deja su impronta y su personalidad para Infante es cuando está en Córdoba, y en concreto te voy a preguntar, háblanos, porque allí se produjo el Manifiesto de Córdoba de 1919. ¿Qué era el Manifiesto de Córdoba de 1919 y qué hacía allí Infante? Bien, Infante pues era un hombre muy inquieto, se puede percibir, incluso a veces vivió nada más que 54 años, pero hace una labor muy ingente. ¿Por qué lo asesinaron? Sí, efectivamente, pero ya también lo hemos comentado, tenemos que seguir al gran biógrafo Enrique Iniesta, de que ya estaba delicado. Claro, eso no justifica el asesinato de ninguna de las maneras, sino simplemente es más oprobioso, es más oprobio todavía a una persona enferma ya mayor asesinarla, ¿no? Vale. Entonces, ¿por qué va a Córdoba? Porque en Córdoba es donde estaba más fuerte la lucha política por la redención de Andalucía. Él se fijaba en Andalucía, pero Andalucía... O sea, había un movimiento... más poderoso, bastante sí, republicano para trabajar por Andalucía. Más que en Sevilla. Y entonces se desplaza a Sevilla, Córdoba. Continuamente en tren, porque en esta época no tiene coche, ni creo que lo tuvo nunca, pero bueno, se desplazaba otras veces con taxi, con tener dinero, estaba muy dedicado a la lucha. Entonces, en 1919, para hablar del manifiesto de Córdoba de 1919, hay que ver esta fecha, 1919. Vamos a ver. La guerra mundial primera, que es... Bueno, estamos a 2 años de la Revolución de Octubre. Exacto, eso para empezar. Pero también estamos a meses de la finalización de la guerra mundial. Porque, sí, ¿por qué triunfa? Acabó en el 18. Teoría de otro historiador. ¿Por qué triunfa la Revolución Rusa en octubre de 1917? Porque los europeos mientras están peleándose entre ellos. Claro. Y entonces Lenin y Trotsky, sobre todo fundamentalmente estos dos, pero todo el partido bolchevique, dicen o ahora o nunca, porque ahora no nos van a tocar desde fuera, porque aquello ponía en cuestión el capitalismo mundial, que era el que Europa había promocionado desde que los españoles tocan pie y los portugueses en las colonias del tercer mundo, de América. Entonces de América y de Asia, ¿no? De África. Entonces en ese momento se produce la Revolución Rusa en octubre de 1917, que se está celebrando hace 2 meses o 3. Bien, entonces en enero del 19 ya ha acabado la guerra. El 1 de enero, estamos hablando casi del 18 el 1 de enero es cuando firman este manifiesto en Córdoba. ¿Quiénes? Pues 9 personas, ninguno de Sevilla. Vivían en Córdoba, en Jaén y Blas Infante. Curioso. Entonces, claro, es que el andalucismo se está fraguando. A Jaén, que le han dado poca importancia, bueno, Blas Infante se la dio. Ha tenido personajes que Blas Infante han se la dio por el andalucismo, porque había un centro andaluz.
Esta época que estamos tocando en esta entrevista, desde 1915, hemos empezado con la ley de andaluz, hasta el 31 que se produce la República, es la carne, como el mismo Blas Infante decía, en nuestro menú la carne es el problema agrario. Es decir, la base del menú es del menú nacionalista, del menú andalucista. De cualquier manera, pues esta época es la más importante de Infante. En el manifiesto de Córdoba, de alguna manera, ante la situación también, como estaba evolucionando España, de alguna manera planteaban también incluso la ruptura, ¿no? Sí, si te parece, podemos hablar de ese tema cuando llegue la República, porque los momentos de más cabreo, entre comillas, de Blas Infante son durante la República. Bueno, y en los 6 años últimos que le tocó. En esa reunión, en esa asamblea de Córdoba, sí, también ahí alguien le dice a Infante que una frase muy significativa, ¿no? Sí, aquí el manifiesto de Córdoba ya hemos dicho que lo han firmado, ¿no? Sí. De los del centro andaluz de Córdoba y de Sevilla y Blas Infante. Mira qué casualidad que estaba ahí Blas Infante, otros no se molestaron en ir a Córdoba a este manifiesto, a firmar el manifiesto, que es el 1 de enero, porque luego en marzo hay una asamblea. Sí. Como están los ánimos tan caldeados en Córdoba, para mí, que a lo largo de nuestra historia es la ciudad más importante. Pero entonces cuando Infante dice, ¿qué quiere? ¿Que diga viva Andalucía esclava? ¿Es en esta reunión para el manifiesto o en la posterior asamblea? Yo creo que es posterior, eso fue ya durante la República. Pero sí es en 1919 cuando aparece una pancarta con el lema Viva Andalucía Libre. Una pancarta de, parece ser que unas 12.000 personas. Sí, hay un momento determinado en que uno de los participantes, se ve que era de extracción muy conservadora, sí, pues dice, pero bueno, ¿cómo dice Viva Andalucía Libre? Y entonces sí, la frase famosa de Infante le contesta, sí, ¿y qué quiere que diga? ¿Viva Andalucía esclava? Sí, el grito viene muy bien explicado en la biografía que es de donde yo tomo los datos, sí, en la magna biografía de 3 tomos de Enrique Iniesta, a él sigo en este análisis del año 1919, porque acaba la guerra europea y es cuando se produce la independencia de ciertos países europeos del tamaño incluso de Andalucía y menores, por ejemplo Checoslovaquia, que ahora ya es Chequia y Eslovaquia, toda la doctrina Wilson del presidente de los Estados Unidos, que dice, bueno, pero ¿cómo viene aquí el presidente de los Estados Unidos si están tan lejos en 1919 tras la Primera Guerra Mundial a organizar el territorio de los Balcanes, la balcanización, sí, con países pequeños y tal? Bueno, se llama la doctrina Wilson para no decir que sea europea, francesa o inglesa, tal, pero ya digo que son los años de después de la guerra mundial, con la revolución rusa consolidada, y entonces en Andalucía, que había serios problemas porque al acabar la guerra ya los productos no están tan escasos, pero sí la gente quiere cambio, lo mismo que lo está viendo en otros países de Europa, ¿no? Sí. Y entonces pues eso hace que el manifiesto y la asamblea de Córdoba de marzo, sí, sean bastante reivindicativas, por decirlo suavemente, ¿no? Y de alguna manera este gran movimiento pro Andalucía que había en Córdoba, ¿quién lo movía? ¿Había creado ya Blas Infante algún centro andaluz allí en Córdoba? Sí, ¿Tenía en Córdoba, afines que defendían sus postulados? Sí, tenía afines republicanos, algún socialista también, por ejemplo Azorín, Francisco Azorín, anarquistas, que eran muy reivindicativos, andalucistas. Los de Jaén eran de la pequeña burguesía. No conozco mucho el caso de Córdoba, pero sí estaba Eloy Vaquero, que era un republicano, sí, y además fue diputado. Además lo miente mucho Blas Infante, sí, a Eloy Vaquero. Infante se queja a veces, no podemos coger el rábano por las hojas, sino saber que se queja de que en Sevilla no es tan escuchado como en Córdoba en estos años. La prueba, si te parece, pasamos a otro tema, como hay tantos, sí, pero es que el gobernador de Córdoba condena, en Grecia se decía condenar al ostracismo, aquí es la deportación de por lo menos una decena o más, o 15 o 20 personas fuera de Córdoba. Los destierra de Córdoba. Los destierra. ¿Y a dónde los destierra? Pues a pueblos de Albacete y a un pueblo de Jaén que está bastante aislado
Valdepeñas de Jaén. Valdepeñas de Jaén. Valdepeñas de Jaén, el director de la revista Andalucía, una revista de la más importante que hubo hasta después de la Guerra Civil, sí, que todo cambia. Pero esa revista Andalucía, que está toda la colección entera en la hemeroteca, en internet, pues esa revista Andalucía... Valdepeñas de Jaén es un pueblo allí perdido en la Sierra Sur. Al director de esa revista lo mandó también a Valdepeñas, García Nielfa, que se llamaba, ¿no? Entonces se descabeza un poco estas luchas en el 19 y vamos para adelante con el tema, pero que queda el manifiesto que el mismo Blas Infante dijo que lo había escrito a él, sí. El manifiesto de 1919 y la asamblea con anarquistas, andalucistas, republicanos y algún socialista. O sea que cuando se juntan de varios partidos, pues la cosa es más seria. De alguna manera, cuando seria. Se habla ahí de ruptura, plantearían el problema de una confederación republicana como base para que, digamos, la península siguiera estando unida. Me recuerdo haber leído algún texto donde incluso Blas Infante le quería dar entrada a Portugal como pueblo hermano. Sí, efectivamente, el contenido, que no hemos hablado ni da tiempo, el contenido del manifiesto de Córdoba de 1919 es ese, es decir, es dar propuestas y como la situación estaba tan mal, pues decir, esto tiene que cambiar o si no nosotros vamos por nuestra cuenta. Es la amenaza que siempre se hace desde territorios que están muy abandonados por el gobierno central, porque pone dinero, porque hay guerras, porque... Además, aludo otra vez a la tertulia del día 4, donde Rafael San Martín, de alguna manera, reafirma un poco el pensamiento de lo que tú acabas de decir. Porque a una pregunta que yo le hice, de alguna manera hablaba que una federación o incluso confederación se forma desde abajo arriba, no para abajo. Sí. Ya lo que tú acabas de decir, sí. La situación está tan mal, pues desde abajo se propone esto. Concretamente desde el municipalismo, que se llama, es decir, es a veces lo que se usa. Porque ahí alcanzó, Blas Infante alcanzó un gran apoyo municipal. También. En algunos municipios, ya por esta época, a partir del 19, del 20, claro, hay elecciones, cuando hay elecciones ya se resitúan las posiciones por fruto de las urnas, ¿no? Que es lo que los catalanes tanto nos están dando con la urna y tal. Sí. Bueno, bien, pero el municipalismo es un movimiento que todavía no se dice esa palabra en el 19, pero luego después en los años finales de los 20, 30, los 30 sí, desde el municipio como que había una federación y los andalucistas ahí de Blas Infante y otros más bien dispersos, porque Andalucía es muy grande y la gente no tenía medios como ahora para irse a una reunión a Sevilla o a la bahía de Cádiz, ¿no? Claro. Entonces pues había municipios más andalucistas, menos, más socialistas, menos, en fin. Sí, vamos a pasar ahora a otro tema, porque el tema, como bien dice, es muy amplio y al menos a tocar unas pinceladas. Sí. Una cosa también a mí que me ha llamado mucho la atención es, porque hoy todo el mundo habla de ecologismo, de protección de los animales, incluso ya con motivo de unos malos tratos que se han dado a los animales, ya incluso en determinadas condiciones la justicia ha dictado penas de cárcel incluso para el que incida en un maltrato animal severo, pero hay que remontarnos a la época en que vivió Infante, sus mejores años, antes de que lo fusilaran, antes de 1936, y resulta que es un gran defensor de lo que hoy conocemos por ecologismo. ¿Cómo le surgió a él ese tremendo amor por los animales y además que lo llevaba a la práctica? Sí, el ecologismo hoy día no solamente el amor a los animales. Hizo la obra esta que hizo Cuentos de Animales, hablando de ella. Sí, bien, es una obra, pero tiene más, porque tiene también otros más pequeñas, folletos, digamos, uno que se llama Mandamientos de Dios, los mandamientos para con los animales, algo así el título, ¿no? Entonces, luego también el Día del Árbol, porque el ecologismo no es solamente los animales, que se parecen más a nosotros, a los humanos, sino también la ecología abarca también lo vegetal, lo climatológico. A medida que avanzan las ciencias naturales, pues se avanza también en el conocimiento de la ecología, ¿no? Blas Infante sí tenía esa beta, porque como no era maestro, pero sí maestro del pueblo andaluz y de sus seguidores, ¿no? Porque entonces conocía estas tendencias y las vivía y las expresaba
y las divulgaba. El divulgar es muy importante en política y en la comunicación, ¿no? Cuenta una historia muy bonita sobre el zorro Dumas, ¿no? Bonita. Que habían apresado y has conseguido que lo pusieran en libertad. Eso dicen sus biógrafos. Si no existiera la foto en la cual vemos a Infante en su despacho, sentado con un sillón andaluz, yo le llamo andaluz porque tiene unos dibujitos y además de esa madera de pino, de anea, y está sentado en su despacho con el zorro en los brazos, como diciendo, esto lo he rescatado yo, le he salvado la vida, exactamente, de que lo maten, ¿no? Sí, es una anécdota preciosa. Y recuerdo al biógrafo más prolífico, yo digo el más extenso, pero también el mejor, para mí el mejor, de Enrique Iniesta, de Blas Infante, cuando descubrió el manuscrito de Infante sobre el zorro Dimas, o sea que eso lo expresó Infante en un pequeño escrito de 15 folios o algo así, y de cómo habla la historia del zorro Dimas, al que le pone ese nombre, y disfrutaba, y lo tiene transcrito enterito, pero creo que no está publicado en imprenta, el zorro Dimas que él salvó. Y yo me voy a fijar en una cosa porque me interesa, porque la ecología, como todo, fundamental, importante, y siempre la ha habido, si no, no estaríamos aquí. Si no hubiera habido una conciencia ecológica, ¿no? Desaparecido. Había aparecido el género humano y muchas especies, y la nuestra desaparecería si no hubiera esa ética hacia lo natural, ¿no? Entonces, al final, cuando devuelve el zorro a su hábitat natural, Blas Infante lo cuenta en eso del zorro Dimas. Y dice que cuando lo soltó, yo me acordaba... No se quería ir el zorro, lo trataba también... Exacto. Entonces, dudaba, desorientado, claro. Si es que una cosa... Ahora una amiga que se llama Lola Poveda ha sacado ya un libro, todavía no lo he leído, sobre el instinto humano. ¿Qué ha quedado en nosotros? Y estamos hablando de estos temas, también infantianos, ¿no? De ecología. ¿Qué ha quedado en nosotros del instinto de aquellos antepasados que estaban subidos a los árboles, ¿no? Entonces el instinto se ha borrado, se ha cambiado o se ha anulado. O se ha transformado. O se ha transformado, sobre todo transformado, ¿no? Bueno, pues el zorro despistado. ¿Qué sería del zorro? Probablemente ya desorientado, los demás lo admitirían en la manada, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Temas candentes que se salen de lo nuestro. Pero que Infante era un gran ecologista. Y luego tiene el detalle ese, que ahora si quieres hablaremos después, cuando en su destierro, autodestierro, porque se fue voluntariamente allí, de Isla Cristina, cuando compraba a todos los pájaros estos que tenían los pajareros enjaulados, pagaban y lo soltaba, y su mujer se indignaba muchas veces al ver esto. La mujer era más pesetera. Sí, era un gran corazón. Efectivamente, en el mercadillo de Sevilla, ahí junto a la iglesia, me parece que es de la Trinidad, parte antigua de Sevilla, pues iba, los soltaba, los compraba y luego los llevaba, probablemente fuera en su última época que vivía ya, y los soltaba, no quería verlos encerrados. Sí, eso demuestra la sensibilidad, alta sensibilidad de Infante, sí, ya lo creo, sí. Quizá la sensibilidad ecológica de Infante se la dio o la extrema sensibilidad que tenía, porque sabes que cuando ya estaba incluso allí en Casares hablando con su abuelo, pues se preocupaba mucho por sus amiguillos, que algunos eran gitanos y eran muy pobres. Eso ya, y el abuelo se molestaba un poquillo porque decía, que esos no son de tu clase. Pienso que el abuelo materno de Infante, Pérez de Vargas, que ya que estamos en Andújar, vuelvo a reivindicar los ancestros de Blas Infante por parte materna en Andújar. En Andújar. Pero a ver quién le pone los cascabeles al gato, es decir, quién va a investigar sobre su ascendencia, sobre esa ascendencia con los materiales que tenemos genealógicos, porque Enrique ya me decía, y por eso aquí he puesto a veces el nombre entero, Blas Infante Pérez de Vargas, no Pérez de Vargas, pero es que él se quitó el de Vargas, pues también como una medida política. Pero ese apellido provenía de aquí, de la comarca de Andújar. Sí, sin duda, sí. Además he visto algunos Pérez de Vargas, incluso Salas también, otro apellido de aquí, que eran primos de Infante. Bueno, en Andalucía no había mucha movilidad, pero algo sí había. Entonces, el abuelo de Infante materno era abogado, ya esto lo tengo escrito también,
Pero claro, es como Enrique, estudió tanto que la gente no aborda sus obras para conocer a Blas Infante. Sí. Bueno, si quieres conocer a Enrique, también tenía amigos, nosotros éramos amigos, ¿no? Sí. Y muchos, y le ayudábamos. Por eso ha hecho la obra tan importante, porque todos le dábamos papelitos, le dábamos noticias y luego él las asumía, las contrastaba y las publicaba, ¿no? Entonces ya me despista un poco. Vamos a pasar porque de alguna manera ha resaltado la sensibilidad de un movimiento que hoy en día es muy extenso, pero que en aquel entonces una persona que ya abiertamente defendiera el tema de los animales, de la ecología y tal, pues ya indica de la calidad de persona que era Blas Infante. Pero ahora quiero que me hables de las llamadas soledades isleñas del notario don Blas, de Blas Infante Pérez de Vargas, ¿no? De su vida familiar, cuando se retira allí, como hemos dicho antes, desterrado, pero desterrado por él mismo, se destierra allí, ¿no? Sí. O cuando, o como consecuencia de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Porque ya no le dejan ir de un lado para otro por Andalucía para defender sus tesis y nacionalistas, andalucistas, y entonces pues claro, es una etapa sin embargo muy fructífera, porque allí escribe mucho en Isla Cristina, ¿no? Bueno, tenemos que volver, como estamos con una biografía, estamos hablando de una persona, ¿no? Sí. Entonces lo básico es ver a esa persona en su toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué se va de Sevilla? Porque aunque estaba en Cantillana, hacía la vida en Sevilla, la vida cultural y sociopolítica. Los papeles sí, iba por las mañanas, en el tren, en el taxista de turno, de su amigo, tal, y se quedaba en Isla Cristina, iba a la notaría, a lo mejor un día no iba, y luego iba otro día, tal, como van los notarios a hacer los actos de compraventa, etcétera. Bien, ¿por qué se va? Bueno, hay que decir un dato que no se ha conocido hasta al final de la vida de Enrique Iniesta, o mejor dicho, cuando la Junta de Andalucía compra el castillete de Blas Infante de Coria del Río, el castillete le decía a la gente a su chalet, un chalecito que se hizo... Sí, una casa de campo en Coria del Río. Exactamente, con olivares alrededor. Y además donde... Una zona para dedicarse a él, pensaba como pensaba a veces. Introduce muchos elementos de la arquitectura andaluza. Claro, tradicional, ¿no? Sí, de elementos historicistas que se llama, incluso neorrenacimiento, también del arte ibero-andaluz y arábico-andaluz también. Sí, arábico-andaluz, bien, efectivamente. Bueno, pues, ¿por qué se va Infante desde Sevilla? Que además, como hemos dicho al principio de la entrevista, ¿por qué elige Sevilla? Bueno, ahora, ¿por qué se va al lado de Portugal casi? Está Ayamonte, está el Guadiana que separa Portugal. Ayamonte, Isla Cristina y Lepe. Digo Lepe porque la gente conocerá mucho ese pueblo, Lepe. Pues Lepe, que es un gran pueblo, mucho más grande que Isla Cristina y más antiguo y más ciudad. La gente se cree que Lepe es un cortijo. No, Lepe es un gran pueblo. No tanto como Andújar, pero sí un gran pueblo. ¿Por qué se va a Isla Cristina? Bueno, hay que decir que a Blas Infante, y esto lo descubrió Iniesta viendo los papeles que tenía guardadas la madre y las hijas de Infante, Blas Infante le tocaron para que fuera ministro de Primo de Rivera. El general Pogo, que todavía no sabemos quién es, pero puede que el nombre no sea él, pero sí era Pogo, P-O-G-O. A ver si buscan el apellido por ahí, si es que existe. Porque le ofreció ser ministro. Ser ministro de la dictadura. Y dijo que no, pero claramente, y guardó la copia, porque un notario guarda copia, no solamente de lo que le encargan que le aguarde, sino también de su vida. Por eso tenemos tantos inéditos de Infante, porque lo ha guardado la esposa y las hijas. Eso indica, Manuel, la tremenda personalidad de Infante, porque ¿qué personaje de hoy en día rechaza tan alegremente nada menos que un cargo de ministro? Pero él, sin embargo, ante todo era demócrata, porque dije, a mí no me vais a identificar con el dictador Primo de Rivera, ¿no? Sí, y además otros, y no voy a decir nombres, como decía que para no columpiarme, porque estoy hablando de segunda mano, estoy hablando por boca de Enrique Iniesta, pero otros grandes líderes
que luego fueron hasta presidentes del gobierno de la República socialistas, que eran de la UGT, colaboraron con el gobierno de la UGT. Y te voy a decir yo un nombre, si me permite. No del PSOE, pero sí de la UGT colaboraron con Primo de Rivera. Infante coge y se baila Cristina. Inclusamente yo sé un caso que he leído como un líder pretendidamente muy revolucionario, muy de izquierda, como era Largo Caballero, que es paladín de la izquierda del PSOE, sí. Sin embargo aceptó una colaboración con la dictadura de Primo de Rivera. Sí, sí. Sin embargo Infante no aceptó. Ahí hay que decir que una persona de la cual hizo su segunda obra, Blas Infante, después de La idea del andaluz, hizo una pequeña obrita, un folleto que no conozco, que se llama La obra de Costa, la obra de Joaquín Costa, el notario que estuvo en Jódar, sí. De notario, y se quedó impresionado de ver lo de las cuevas y tal. Sí. Bueno, pues Joaquín Costa decía que hacía falta en el gobierno español un cirujano de hierro para que pusiera y metiera mano. Claro, se refería más al tema de la justicia. Y sin embargo, Primo de Rivera, pues algunos economistas dicen que mejoró un poco las arcas públicas, pero no fue el cirujano de hierro haciendo la reforma agraria para poner y una serie de cosas a la alta burguesía, que se necesitaba. Bueno, entonces, que Infante se baila a Cristina, y también aconsejado lógicamente por la mujer, por la familia, y porque estaba saturado de política, y eso nos ha pasado a muchos algunas veces, sí. En este largo periodo democrático que seguirá durante muchos cientos de años, ¿no? Que a veces te cansa y dices, mira, yo ya no sigo, porque ahora que sigan otros, ¿no? Ya, pero a Infante, por ejemplo, Manuel, lo ve mucha gente, bueno, como un andalucista, como un líder que trabaja por Andalucía y también en aspecto político, pero era un gran investigador, porque a mí me sorprendió cuando conocí que antes que Federico García Lorca ya había hecho una profunda investigación del flamenco y escribió la obra que tú conoces, Los orígenes de los flamencos y secretos del cante hondo. O sea, es impresionante. Investigaba todos los palos, bastante bien documentado, que lo hizo totalmente en Isla Cristina. Compraba, cuando iba supongo que a Huelva o a Sevilla más bien, compraba los discos de pizarra de flamenco, los discos de pizarra, ni siquiera es del mismo color negro que los discos long play estos y los singles, pero era pizarra en vez de plástico, ¿no? Bueno, pues esos discos de pizarra tenía una buena colección, porque los compraba uno a uno, no sé si en el mercadillo de Sevilla o donde fuera, ¿no? Entonces se encariñó con el flamenco de tal manera, y en la dedicatoria que le dedica nada menos que a su hermano, del que podemos hablar en otro momento, a Ignacio. Sí, a Ignacio, su hermano Ignacio, y además también compañero en la abogacía, abogado del Tribunal Supremo, yo creo que también bastante republicano, también de izquierda, aunque no se ha hablado nunca, que yo sepa, jamás del hermano, y seguro que tiene importancia, porque en la dedicatoria de la obra de Orígenes de los Flamencos, a su hermano Ignacio, que oímos de nuestra madre las canciones que nos hacía y tal y cual, y jugaron juntos y tal. Y hay que decir, y eso lo tengo investigado también, y también escrito en las actas de los congresos de andalucismo histórico, cómo tuvo varios hermanos malogrados porque morían pequeños, y una hermana, Entonces lo tengo investigado, y como dato para el que quiera investigar, en el archivo diocesano de Málaga, en la Catedral de Málaga, ¿no? Sí. Están los papeles de Casares. Además he estado en Casares, sí. Hablé con el cura también de Casares en algún momento de estos temas, y ya me dijo, no, eso lo tenemos en la Catedral de Málaga. Ah, en la Catedral tenían los documentos. En la torre de la Catedral. Bueno, pues un detalle también de Infante es que, aparte de específicamente estudiar el flamenco, pero como tú sabes bien, la Infante, que estudia árabe y la música en general, a mí también me llamó mucho la atención leyendo la obra esta de Enrique Iniesta, a cómo llega a afirmar que digamos lo esencial de la música andaluza a través de las novas, del flamenco y tal, estudiando las notas y una serie de cosas,
afirmaba que era muy superior a la música europea. Claro, bueno, ahí entra el gusto musical de Infante. Yo me acuerdo de otro personaje, que no viene aquí al caso, pero que tiene connotaciones con Infante, aunque creo que no, Américo Castro. Américo, sí. Al nacer sus padres en Granada, aunque él vive su infancia en Brasil, en un pueblo de Brasil, pero luego viene a la Universidad de Granada como Infante y ahí estudia filosofía y letras. Américo Castro lleva en su obra... ¿Qué le va a gustar a Infante? Que nació en un pueblo morisco, como él decía. ¿Qué le iba a gustar? Y estudió en Granada y toda su vida en Andalucía. Ahora que han nombrado a Américo Castro, en su obra España, Moro y Cristiano, afirma también que la historia de España es incomprensible sin conocer la historia de Andalucía, porque Andalucía ha sido la creadora precisamente de la cultura que hoy entendemos como la España, que coge todos los península ibérica, de Andalucía. La península ibérica le estamos dando una lección a algunos regionalistas y nacionalistas de otras zonas. La península ibérica le estamos dando una lección geoestratégica, digamos, o de antropología, porque bueno, lo que es la verdad, la diga quien la diga, Sócrates o su porquero. Bueno, pues Andalucía entra a las poblaciones o por el norte o por el sur. Sí. Entonces, la Edad Media fue una continua lucha de los del norte con los del sur. ¿Sí o no? Pues entonces el protagonismo estará entre los del norte y los del sur. Y en el sur está Andalucía, que muchas veces con el Canal Sur, tierras del sur, yo soy del sur. Bueno, eso tiene un nombre, el sur. Porque tú eres del sur de Perú o del sur de Argentina, claro. No, del sur de España o del sur, es decir, de Andalucía, que tiene su nombre. Pero es que hay un tabú a no nombrar ni siquiera el nombre de Andalucía. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Si tú viajas, por ejemplo, de Andújar mismo, que estamos aquí en Andújar, a Sevilla, verás que pone Autovía del Sur, pero eso hasta hace unos años no ponía. Si cualquier persona que viaje por esta autovía es observadora, verá un tachón con un azul más intenso que el que tiene de fondo. Sí. Y antes ponía Autovía de Andalucía. Yo siempre recuerdo, no he visto todavía. Por eso, sur, la verdad me repele. Me ha recordado esto al mentar tú del sur de qué, del sur de Rusia, del sur de... Es que es una vergüenza pero bueno, no ya solo que desde fuera nos quieran quitar el nombre, porque tú que eres historiador ya lo sabes, intentaron ponerle a Andalucía Castilla la Novísima. Sí. Y en una conferencia que vinimos aquí a Andújar ya algún historiador lo mencionó, sí. Pero es que no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque la capacidad repobladora que traían los invasores de los reinos cristianos del norte, que en inicio decían vamos a ir a luchar contra España, los navarros o catalanes, aragoneses y gallegos no se sentían españoles, decían vamos a luchar contra España, que era el sinónimo de Al-Ándalus, como bien el biógrafo de Blas Infante, Enrique Iniesta, nos va a mencionar en más de una ocasión. Bueno, volviendo a la música, y también decir que Blas Infante, pues en esta incursión a la etnografía andaluza, vamos a decirlo, que también pasa el estrecho, porque si quieres hablamos ahora pega o cuando tú quieras sobre su viaje a Marruecos, que es cuando se da cuenta de las connotaciones. Bueno, quisiera que me hablaras primero un poco en general de los símbolos andaluces, porque Blas Infante Pérez de Vargas, padre por el Parlamento andaluz, declarado padre de la patria andaluza, es el creador de estos símbolos, que a su vez los recoge también de, como es la bandera, de una información histórica anterior, ¿no? Bien, gracias. Bueno, yo veía siempre cuando estudiábamos esto, y esto sí se le explica a los niños en primaria, los símbolos de Andalucía, eso se explica un poco más, ¿no? Pero ahora yo voy a poner aquí otros 3 símbolos más. La bandera, el escudo y el himno, en los 3 tiene un protagonismo Blas Infante. Porque ya decimos que cuando todos aceptan el título de padres de la patria, que viene de Latinoamérica, ese título, con lo cual demostramos una vez más que había cosas que nosotros llevamos a América, pero otras que de allí nos han traído aquí. Bueno, lo de ida y vuelta, siempre que se llama. El enseñado enseña algo al enseñante. Exacto. Y tú que eres maestro lo sabes eso perfectamente, ¿no? Pues bien, la bandera en la Asamblea de Ronda de 1918, que vamos a conmemorar el año que viene, en la Asamblea de Ronda ya está la bandera allí delante de la mesa. El año que viene es el centenario de aquella asamblea. Después, el escudo. En el escudo es una creación de Blas Infante,
que se basa en nuestra historia, porque otros no conocían la historia, y tiene algo de tartésico. Bueno, Blas Infante tiene de tartésico, porque conocía algo nuestra historia y leía los libros que se publicaban mejores, y tiene algo también de clásico. Hay estudios sobre lo griego y lo oriental, griego y romano incluso, en Blas Infante. Entonces se basa con el tema de lo clásico, poniendo a Hércules, que es un personaje griego de la mitología griega, abriendo las columnas de Hércules, que son Tarifa y norte de Marruecos, vamos a decir, por decir algunos, Tánger o Ceuta. El hacho de Ceuta. Exactamente, ¿no? Entonces el monte Hacho de Ceuta, claro que sí, y Gibraltar, las dos columnas, ¿vale? Claro. Muy bien. Entonces el escudo también fue una creación, ¿cómo le llaman ahora? Diseño, de Blas Infante. Y el himno también se basa en un canto de siega, parece ser, de la Vega. Ya Enrique Iniesta decía que los segadores cantaban el Santo Dios, que era como un himno doctrinario de alguna manera para cristianizar a los jornaleros que estaban islamizados. Sí, se cantaba como a modo de rezo antes dicen, algunos patrones lo harían, otros a lo mejor no, pero sí. Bueno, pero luego la armonización del himno es de un técnico, del maestro Castillo. Blas Infante le gustaba la música porque tenía un piano allí en su casa, no sé si lo tocaría o no, pero por lo menos. Bueno, otros símbolos que también lo son a lo largo de la historia. Yo he puesto aquí el Día de Andalucía, un símbolo. Los vascos lo tienen, los andaluces. Sin embargo, a nosotros, Estados Unidos, todos los países nosotros, como se puso de manifiesto en el debate de ayer, no lo han hurtado, porque realmente nos han puesto un día institucional, que fue un día importante también, el 28 de febrero, en que los andaluces conseguimos ganar un referéndum imposible, pero realmente el Día de Andalucía real es el día 4 de diciembre, porque es el día en que el pueblo andaluz masivamente, en todas las ciudades y en toda Andalucía, pues pidió la autonomía para Andalucía, no ser menos que nadie. Bien, ya hablasteis de ese tema en la mesa redonda, claro que sí, el 4 de diciembre, de momento, bueno, que el Día de Andalucía no vamos a entrar ahora, yo no entro ahora en cuál de los dos, que yo como símbolo, como símbolo de una nacionalidad histórica. Y luego también el grito "Viva Andalucía Libre", siempre al final de los mítines, al final de un acto político, igual que los católicos, por decir algo, dicen al final "podéis ir en paz", no sé, o suerte, o decimos a veces una despedida o un saludo. Bien, pues el grito "Viva Andalucía Libre", que no vamos a entrar ahora a ver el desarrollo, y salió, como hemos dicho antes, en una pancarta de una manifestación de 12.000 personas en Córdoba en el año 19. Esto también Enrique Iniesta nos lo documenta. Ya llevaban "Viva Andalucía Libre". Pero ahora voy a hablar del otro símbolo, que es del cual estamos hablando aquí ahora. Luego entonces, para mí, que es de lo más importante, que es el padre de la patria. Pero si quieren, quitamos el nombre padre de la patria y ponemos un modelo, ha habido más, pero ese es el más significativo, un modelo ético de un pueblo. Hércules puede ser de la mitología griega, Franklin, por decir a alguien, podría decir un icono humano. Exactamente, o Martin Luther King, de la democracia y de los derechos humanos, el famoso de Sudáfrica, Mandela, Mandela. Pues esos son símbolos de los pueblos, los modelos. Yo me acuerdo de darle una charla a los niños de un pequeño pueblo. La verdad es que leyendo la obra de Infante quedó uno impresionado. Simplemente cuando está haciendo su casa de Coria del Río, o hay que decir, y tú lo sabes, que Infante ganaba en un día el sueldo equivalente a 100 jornaleros. Sin embargo, no murió rico. Cuando hace su casa de Coria del Río, o quizá también su mujer se ponía así un poquillo, porque es que le daba el doble o el triple del sueldo estipulado, le pagaba más. O sea, qué persona tan sensible con los obreros, con los albañiles, en este caso de su castillete, sí, la verdad que tenía una conciencia social, y porque no lo hemos dicho, pero ¿y cuando le hace un préstamo sin intereses
a la casa de Andalucía en Madrid, porque no hemos hablado de los viajes de Infante, tema fundamental, sí, y que quiero enseñar. No te preocupes, que la ruta de Blas Infante, probablemente que si no en esta entrevista llegaremos en otra. No sé cuánto tiempo queda, pero Blas Infante, los viajes, bueno, pues fue a Madrid, y eso es otro factor que hiciera al morir el padre que se fuera a Isla Cristina. Muere el padre en Madrid, en casa de su hermano Ignacio. Ese viaje a Madrid que estuvo Blas Infante, y dice Iniesta que tanteó para abrir un despacho, dejaría la carrera de Derecho, digo, pero quizás esa también toma de ese decisiones... viaje, aparte de esa necesidad imperante, como era la muerte de su padre, pero según he leído yo en la biografía que nos narra Enrique Iniesta, incluso tú y yo que hemos estado hablando con él, nos comentaba que no se llevaba muy bien con su mujer, entonces quizás como una etapa de reflexión se fue a Madrid. Sí, bueno, pero es que fue a Madrid a acompañar a su hermano, porque también parece ser que tenía, bueno, con lo libre que era Infante, a veces excesivamente, para viajar, para ir, para venir, sí. Y lógicamente pues su mujer no la acompañaba, decía, mira, yo no voy a ir ahora a Marruecos. Entonces él se buscó un tal Vidal, que era catalán, que le echaba la foto y tal. Iba acompañado a los viajes largos, luego otra persona fue con él a Galicia, bueno, no me habla de los viajes, pero sí, de este viaje a Madrid fue previo a la dictadura de Primo de Rivera, sí. Luego, y la muerte de un padre es un factor importante, y Blas Infante a su madre la quería muchísimo, porque su madre probablemente fuera más culta y desde luego más rica, pero más culta seguro, porque el padre de la madre era abogado y alcalde del pueblo, y se separó Manilva, que era el medio término municipal, de Casares, cuando estaba de alcalde su abuelo. Entonces, y él habla que se iba a estudiar por la noches enteras, estudiar en épocas de exámenes, en épocas de las oposiciones. Entonces, la importancia del abuelo materno, que lo hemos dejado colgado el tema, sí. Y eran originarios de Andújar, Pérez de Vargas, pues es enorme en Infante, ¿no? Por lo digo esto por lo que estamos hablando. Y muere el padre de Infante, su madre, hija del abuelo lógicamente materno, se queda viuda, siguen teniendo una relación excelente los dos hijos con la madre, Ginesa, que aparece en varias fotos y tal y cual. Bueno, la madre creo yo que es quien le da ese ánimo profundo, quien se lo da a Infante, porque es una persona excepcional y se lo agradece, sí. De alguna manera, porque tú y yo hemos visitado la casa de Infante en Coria y tiene incluso unos frisos en Aljamía andalusí, que estudió también Infante, escrito con unos versos dedicados a su madre. Sí, seguro que a su madre, es decir, como que decía: tú tienes casa aquí para que esta es la primera casa que yo me hago en la vida y tú vas a tener tu sitio, ¿no? Y además un sitio privilegiado. Sí, exactamente, sí. Ciertamente, de esas relaciones familiares, yo quiero decir, por si no tenemos la tercera entrevista, que su madre influye lógicamente, éticamente mucho en él, porque el padre era de menos cultura, trabajaba en el ayuntamiento y tal, pero también lo respetaba, y mira cómo muere en Madrid. Parece que en algún momento, pues claro, cuando uno de los dos está impedido, pues el hermano dice: papá, se viene conmigo, y la madre pues se quedaría en Andalucía, no sé si en Casares, no sé si probablemente en Casares, ¿no? Bien, entonces los temas, para terminar esto familiar, el tema, sí. De la familia, los temas familiares, quien mejor lo ha tocado también una vez más es Enrique Iniesta, porque ha leído todos los manuscritos, ya los de Coria ya no todos. Él los clasificó, y los clasificó, de Infante, ¿verdad? Y él también lo voy a mostrar a la audiencia. Sí. Este libro es una obra, valga la redundancia, de lo que Enrique ha hecho por Infante, por el Infante humano, es decir, ese que hemos dicho: soy humano antes que andaluz, sí. Este que está aquí, con todos los nombres propios de personas, de lugares y de conceptos, no nombres propios, es decir, índices de materia de todos los manuscritos de Infante, varios miles, ¿eh? Entonces, una persona que ha hecho tanto, que están sin investigar todavía. No se lo llegué a decir a Enrique porque como no quería alabanzas, pero es un poco el hijo espiritual de Blas Infante.
Enrique Iniesta. La verdad que... Espiritual, es decir, el que nos muestra el espíritu de Infante a través de papeles que él iba dejando allí en su notería, en sus cajones, para o quemarlos en su momento. O desarrollarlo. O desarrollarlo, exactamente. Y algunos hasta bastante íntimos, ¿no? Entonces, algunos familiares de Infante se han quejado de que Enrique Iniesta, el biógrafo por antonomasia de Infante, que ya quisiéramos que lo estudiaran a Enrique, no digo ya Infante, pero también a Enrique porque es el biógrafo, porque así accederían a comprender la obra de Infante publicada, ¿no? Un tema que deberíamos de lanzar de aquí, de cara a que, si no ya en la primaria, que se le podían dar nociones básicas, pero sería importante que en la universidad, en cualquier carrera de tipo literario o incluso con aspectos generales para los que no hicieran una carrera literaria, la biografía, la obra de Infante, que se enseñara obligatoriamente, no optativa. Bueno, como pasa con la cultura, algo se va conociendo y algo se está haciendo, y se ha hecho mucho en estos 40 años. Cuando hablamos de 4 de diciembre, 40 años. Hay una generación de demócratas, pero también hay una generación de andalucistas que han estudiado a Blas Infante. Lo decías tú antes, que Infante también, aunque parezca que no, pero ha dejado muchos hijos en su espíritu. Tú eres uno de ellos, bueno, yo también me considero hijo o hijillo de Infante. Hay gente que lo seguimos. Espiritual y cultural, ¿no? Sí. Porque la verdad es que una persona, con la mención que te hacía antes, que ganaba en un día el equivalente al sueldo de 100 jornaleros, o qué persona tan desprendida y que predicaba con el ejemplo, porque cuántos dirigentes y bueno, si nos metemos en el campo político ya tenemos que cerrar los ojos, o que hacen lo contrario de lo que predican. No era el caso de Infante. Sí, Bueno, estamos ya con poco tiempo, pero no quisiera que dejáramos este apartado, que es muy importante, como es el problema agrario andaluz. Porque una cosa que sí captó desde su niñez, cuando ya discutían por las tardes veraniegas allí en Casares con su abuelo, era cuando observaban a estos jornaleros, incluso de estudiantes, como ya comentamos en el programa anterior, cuando veía las colas de hambrientos en el colegio de Archidona, creo que era, ¿no?, para coger la jiropa o las sobras de la comida. Y por tanto, Infante sabía que Andalucía no podría prosperar, no se podría redimir si no efectuaba una profunda reforma agraria. Porque claro, el latifundismo en Andalucía no es casual. Se empezó con la invasión de Andalucía, con la conquista de Andalucía por parte de los reinos cristianos del norte, donde a estos foráneos que vinieron de fuera, pues se le quitó las tierras al propietario andaluz y se le dijo: esto para mí. Y establecieron los latifundios. Entonces, en una tierra rica, pues vive la gente más pobre. Entonces, aquí había que acometer una reforma agraria, pero además en eso Blas Infante se implicó. Explícanos cómo. Bueno, como tú controlas el tiempo, yo quiero decir dos cosillas antes, dos palabras, porque igual, por si no nos da tiempo, que si no las vamos a tocar ahora, las tocaremos. Este tema lo vamos a tocar porque lo que haga falta. En el programa andalucista, que el que más lo desarrolla es Blas Infante, desde 1915, como hemos dicho, y ya estamos en el 30, porque después, si hablamos en una tercera entrevista, será el 31, la República. Bueno, estamos hablando de fecha. Hay un tema que voy a esbozar, y creo que es necesario. Fue Infante musulmán, porque me pongo de los nervios, cuando un señor de Asturias, que no sé ni cómo se llama, intelectual de categoría, pero claro, puede tener la categoría en temas asturianos, tema andaluz, yo lo he visto a otros poner a Infante de tonto, bueno, pero por gente que está muy lejana, entonces si no te has leído nada, pues, no obstante puedes decir. Entonces, fue Infante musulmán, ese es un tema que nos lo han dicho y que tocaremos en su momento, no lo sé cuándo. En mi opinión, yo digo la opinión, no voy a decir la opinión, pero yo he hablado con la hija, con algunas de las hijas, y me ha dado su opinión.
negativamente, pero no vamos a hablar de eso. Otro tema... Yo creo, perdona que te interrumpa, sí, que ese error, creo que a gente que no conoce a Infante le viene de que como era un gran amante de la cultura andalusí, confunde el amor a la cultura andalusí con los musulmanes, que no tienen nada que ver. Exactamente, bien, muy bien. Bueno, pues ya hablaremos de eso, pero al tema, desde luego, más básico de Infante, el programa económico para redimir Andalucía, para la redención de Andalucía, la reforma agraria, sin duda ninguna. En otros países europeos la hicieron, en países americanos la intentaron hacer, en algunos países de América Central, y murieron, machacaron. En la Rusia soviética se hizo una reforma agraria. En Israel, país totalmente contrario, se hizo una reforma agraria desde el año 48 con la independencia. Entonces, la reforma agraria la iban a hacer los socialistas cuando empezaron. No se ha hecho, pero ya, como decía aquel... Bueno, a Infante le encargaron o que fuera parte de una comisión junto con el valenciano, un ingeniero agrónomo, Pascual Carrión, que empezaron a estudiar el tema para iniciar la reforma agraria. Lo que pasa es que, claro, se presentó ya la guerra y todo y... la guerra española, que fue preámbulo de la mundial, porque culpa tenemos nosotros que se estaba avecinando una mundial, pero empezamos nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente, la reforma agraria, cuando se crea esta comisión que has dicho, Pascual Carrión, pero otro también, Blas Infante, otro notario importantísimo en Andalucía, Díaz del Moral. Sí, Díaz del Moral, de aquí de Córdoba, del pueblo de Bujalance, que hay mucho latifundio, pues es un historiador del movimiento obrero anarquista y agrario en Andalucía de la categoría de Infante, ¿no? También notario, no con la cultura tan general, ni tan dedicado, ni tan a viajar, a luchar y tal. Bueno, pues esta comisión de reforma agraria, el otro día, preparándome este tema, resulta que se creó estando el gobierno republicano constituyente, el que estaba haciendo la Constitución, ya creó la comisión agraria, dándonos a indicar que tenía la voluntad de que lo previo, junto con la Constitución, tenía que ser la reforma agraria, no solamente en Andalucía. Si se hubiera hecho bien, a lo mejor también puede ser en Castilla, los latifundios grandes. Lo mismo, y voy a poner un ejemplo importante, lo mismo que se hizo una reforma cerrando conventos pequeños con Mendizábal, la desamortización de la iglesia, que tenía muchas tierras, pocos frailes. Eso se quitó. Pues lo mismo se quería hacer, una reforma para que pocas personas que tenían muchas tierras también se repartieran. Pero eso fue fallido porque se salió la Constitución, después hubo un gobierno de derecha que quitó cosas anteriores y tal y cual, y fuimos a la debacle de la cual hablaremos en otro momento. Bueno, y una cosa que quizá también fue un poco, aunque esto hablaremos en otro programa, el desencadenante de la muerte de Infante, es como siendo el tío de la mujer de Infante un gran terrateniente, le tuvo que sentar muy mal que entrara Infante en esa comisión, ¿no? Claro, es que Blas Infante era conocido por lo que hacía. Entonces, que tenía admiradores y tenía detractores. Eso está más claro que el agua. Lo mismo que había una lucha de clases solapada, no, manifiesta, en Andalucía, en Extremadura y en La Rioja. O sea que eso, no me resisto a que cuentes en esa anécdota, y con eso podemos concluir. Cuando un jornalero es avasallado por este terrateniente, tío de la mujer de Infante, y mira por dónde va Infante a defenderlo y le gana el juicio. Sí, había, ya voy a poner otro, tú has citado antes a García Lorca, otro personaje señero, que mueren con una distancia de 11 días, menos de 15 días entre los dos. En el mes, para mi gusto, más sangriento de la guerra civil, que es agosto del 36. Es todo el verano, julio, desde el 18 de julio vamos a poner hasta el 18 de septiembre, ahí donde se hace la degollina de los intelectuales. De intelectuales y de toquisque. Y yo soy de la opinión que de los que más sufrieron en la guerra fueron los intelectuales. Porque está la soledad del poder, que el que gobierna y es justo lo pasa mal cuando tiene que decidir, pero también está la soledad del saber, el que sabe cómo van las cosas pero no las puede arreglar, porque el odio no le permite que arregle nada y se lo tiene que tragar. Ya es una postura casi religiosa, ¿eh? Entonces Infante y los intelectuales eran de esos. Uno inconscientemente, no, pues yo no he hecho nada, tengo mi conciencia tranquila, y lo mataron. Caso de Lorca.
Yo no me voy, aquí, sí, aquí está mi novia, aquí está mi... Y yo no he hecho a nadie nada. Mi madre, mi tal... Entonces, machacado, porque había que hacer la burrada más grande por los dos bandos. Bien, entonces, la pregunta era... Sí, no, que aquí vamos a acabar con la anécdota que como bien, le gana el juicio, exacto. A un terrateniente que era casualmente el tío de su mujer, cómo guarda el odio, Pero ahora yo voy a contar otro caso, tercero, es que hay investigadores, el Gibson, el mejor biógrafo, Ian Gibson, el mejor biógrafo de Lorca, ha aceptado una pequeña investigación, pequeña por lo concreta, ¿no? Sí. Pero grande por lo que descubre, que también hubo en la muerte de Lorca algunos que o se escurrieron o pusieron su granito de arena y eran familiares. ¿Familiares? Y Gibson, lo he leído en la prensa, decía, es verosímil, es decir, es cierto, entre los primos no se podían ver por H o por B, yo no entro. Pero ahora voy a poner otro ejemplo más. En un pueblo que no voy a nombrar, entre Córdoba y Jaén, en un pueblo, al tendero del pueblo lo matan porque le debían dinero. ¿Cómo estarían las cosas? El odio y la impunidad. Por eso, si hacemos una tercera entrevista, lógicamente habrá que tocarse la ropa, porque en temas de la guerra y de la, comillas, memoria histórica, cierro comillas, en esos temas pues se dicen muchas tonterías, y yo a lo mejor también las puedo decir, o las he dicho, o las diré. Y entonces hay que navegar un poco más alto, y eso pues para los que les interese la miseria, porque yo creo que después de 80 años dicen que las guerras civiles duran 100 años, yo ya estoy en el 101, es decir, no quiero hablar de esos temas, porque me conformo con la historia, no la memoria de cada uno, sino la historia, que es, o debe ser memoria de todos, ¿no? Entonces eso podría ser un buen cierre. De todas maneras, Infante, si que en contra de lo que dicen algunos, que había tomado partido en el sentido partidista, pero no, Infante tomó partido por Andalucía, porque los centros andaluces mismos no eran sinónimos de un partido político, es una cosa más amplia, ¿no? Hemos dicho que en esos años, en esos meses, perdón, en esas semanas, ya era Bes quien hacía la burrada más grande, porque he oído decir de varios generales, de los que conquistaron Andalucía y por lo tanto España de sur a norte, pues entonces decían, yo voy a matar a 10 más de los que tú mates, generales, ¿no? Qué barbaridad. Entonces, en esos momentos, pues era Bes quien hacía la burra más grande, de todas maneras, y cada uno con su... Y algunos ya no era la burra más grande, sino como le voy a quitar el reloj, esto es literario, me lo estoy inventando, le voy a quitar el reloj de oro que lleva ese, pues entonces lo mato antes y le quito ya el reloj de oro, ¿no? Como llevo la pistola. Entonces casos por ambos bandos. Y de cualquier manera, Blas Infante estaba por encima de esa... Fue víctima, claro. Y no se fue, estaba en su casa. De esas basuras, porque era un hombre grande, ¿verdad? Yo creo que sí, y ahí está la obra, que es lo que invitamos a los oyentes, que les haya interesado, que investiguen un poco, ahora con tantos medios que tenemos para investigar, para conocer, para saber, con una actitud ética y con la idea de que Infante es modélico, que puede que no lo compartas en las ideas, pero en los hechos, que son los que nos salvan, los que nos redimen, los hechos, por sus hechos, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Dice la Biblia, pero por lo tanto... Bueno, pues ese modelo. Queda emplazado Manuel Medina Casado a un próximo programa, porque nos hemos quedado en la pregunta séptima, y claro, hoy Blas Infante tiene mucho que decirnos, tenemos que aprender mucho de él, y esperemos que en otro programa pues nos siga desarrollando pues estas lagunas que no conocemos de Blas Infante. Gracias. Gracias, Manuel, y despido el programa. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, nos despedimos hasta un nuevo programa, que esperemos que nuestra colaboración contribuya pues al conocimiento de personas que han amado realmente Andalucía, y lo han demostrado pues dando su vida y dejándonos una gran obra
que se debía de enseñar en las escuelas, pero que desgraciadamente la inmensa mayoría de los andaluces pues hoy en día desconocen tanto la obra de Blas Infante, lo que proponía, sus escritos, como incluso el conocimiento de toda su vida, que biógrafos tan buenos como Enrique Iniesta o Joe Valera pues lo han dejado escrito en su biografía. Gracias y hasta otro día.